Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, que ha generado miles de titulares y sobre todo, muchísima intriga. Sí, hablamos de la talentosa y carismática Demet Özdemir. Últimamente su vida personal ha sido un foco constante de atención mediática, y no es para menos. Pero hoy, vamos a ir más allá de los rumores y las especulaciones. Hoy vamos a hablar de algo que ella misma ha decidido compartir, un detalle que, según sus propias palabras, ha sido crucial. Prepárense porque hoy descubrirán por qué Demet Özdemir rompe el silencio y aclara que no dejó a Can por esto. Y antes de que nos adentremos en esta fascinante historia, les recuerdo que si aún no lo han hecho, es el momento perfecto para darle a ese botón de suscripción y activar la campanita. Así nunca se perderán ninguno de nuestros vídeos. La verdad es que el mundo del espectáculo, y más aún cuando involucra a dos figuras tan queridas como Demet Özdemir y Can Yaman, está siempre bajo la lupa. Sus carreras han sido meteóricas, sus roles en producciones que han conquistado audiencias globales, pero también sus vidas privadas se convierten en el centro de atención. Y es normal, ¿verdad? Nos gusta saber un poco más de esas personas a las que admiramos en la pantalla. La conexión que muchos sentían entre Demet y Can era innegable, una química que traspasaba la televisión y que, para muchos, se traducía en una relación sólida y prometedora. Por eso, cuando se habló de una separación, de un distanciamiento, la sorpresa y la decepción fueron palpables. Los medios intentaron desgranar los motivos, se tejieron historias, se especuló con todo tipo de razones, desde diferencias irreconciliables hasta terceros en discordia. Pero como suele suceder, la verdad, o al menos una parte importante de ella, reside en las palabras de quienes la viven. Y es precisamente por eso que hoy vamos a analizar a fondo lo que Demet Özdemir ha compartido. Ella, que hasta ahora se había mantenido relativamente discreta ante las constantes preguntas y comentarios sobre su vida sentimental, ha decidido abrir una puerta. Y no lo hace a la ligera, sino para aclarar un punto específico que parece haber sido malinterpretado o, quizás, ignorado por completo en el torbellino mediático. Se trata de un factor que, según ella, fue determinante en su decisión y que, curiosamente, no está directamente relacionado con la persona de Can Yaman en el sentido más superficial de la palabra. Piensen por un momento en la presión que implica estar en el ojo público. Cada paso, cada gesto, cada palabra es analizada al milímetro. Cuando se trata de relaciones, esta presión se multiplica. Los fans se convierten en detectives privados, las redes sociales en tribunales de opinión, y la prensa, en ocasiones, parece más interesada en el escándalo que en la verdad. Para una figura como Demet, que además de ser una actriz talentosa es un referente para muchas jóvenes, manejar esta situación debe ser un desafío constante. Y es en este contexto donde sus recientes declaraciones cobran una relevancia especial. Ella ha expresado, y esto es lo que vamos a desgranar, que la razón de su distanciamiento no fue en esencia un problema directo con Can como individuo. No se trata de un no me gustaba, discutimos por esto, o somos incompatibles de forma personal. La clave, según sus propias palabras, reside en un esto que apunta a una esfera más profunda, a un nivel de comprensión de la vida, de prioridades, o quizás de proyecciones a futuro que no coincidían. Y aquí es donde entra la intriga, ¿verdad? ¿Qué es ese esto que suena tan abstracto pero que para ella fue tan concreto? Imaginemos que están en una relación, y las cosas van bien en el día a día. Hay cariño, hay respeto, hay momentos bonitos. Pero llega un punto en el que uno empieza a pensar más allá, en lo que quiere de la vida a largo plazo. Y es ahí donde a veces descubrimos que los caminos que nos imaginábamos juntos en realidad se bifurcan. No es que el otro sea una mala persona, ni que tú lo seas. Simplemente las visiones de futuro, las ambiciones, las necesidades emocionales o vitales empiezan a distanciarse. Y ese distanciarse, cuando es fundamental, puede llevar a decisiones difíciles pero necesarias. Demet, al romper el silencio, parece querer desmitificar la idea de una ruptura dramática o llena de reproches. Probablemente lo que intenta comunicar es que fue una decisión meditada, basada en una realidad que, aunque dolorosa, era la que era. Y ese esto, al que se refiere, podría estar relacionado con sus propias aspiraciones profesionales, con su deseo de explorar otros caminos en su carrera, con un sentido de independencia o de realización personal que quizás no encajaba con la dirección que la relación estaba tomando, o que la otra persona esperaba.
Pensemos en su trayectoria. Demet Özdemir no es solo una cara bonita. Es una artista que ha demostrado un gran talento y una dedicación a su oficio. Ha estado en proyectos importantes, ha ganado premios, y su nombre resuena en la industria. Es natural que al alcanzar un cierto nivel de éxito y reconocimiento, una persona empiece a plantearse qué es lo siguiente, qué metas personales y profesionales quiere perseguir. Y a veces estas metas requieren un enfoque total, una libertad de movimiento, o una perspectiva que no siempre es compatible con una relación que exige compromisos y una visión compartida del futuro. Es más, su ascenso en el mundo de la actuación ha sido vertiginoso, consolidándose como una de las actrices turcas más reconocidas a nivel internacional. Cada proyecto que emprende parece ser un paso más en una escalera que la lleva hacia cimas aún más altas. Y esta ambición, esta sed de superación, es un motor poderoso en la vida de cualquier artista, y probablemente lo fue en la suya. Así que cuando Demet dice que no dejó a Can por esto, no está negando que la relación haya terminado. Lo que está haciendo probablemente es redirigir la atención de los motivos superficiales o especulativos hacia una razón más fundamental y personal. Podría tratarse de una cuestión de desarrollo personal, de crecimiento individual, de la necesidad de seguir un camino propio que, aunque incompatible con la relación en ese momento, era vital para su propia evolución como artista y como persona. El mundo de la actuación, especialmente en la esfera internacional, exige una dedicación casi absoluta. Los rodajes pueden ser largos y agotadores y las oportunidades de crecimiento profesional a menudo implican desplazamientos y una flexibilidad que no siempre es fácil de compatibilizar con una vida de pareja tradicional. Demet, al ser tan apasionada por su trabajo, podría haber sentido la necesidad de priorizar su carrera en un momento crucial, y quizás esa priorización implicaba un camino que Can, en ese entonces, no podía o no quería seguir. Es importante recordar que las relaciones no son estáticas. Evolucionan, cambian, y las personas dentro de ellas también. Lo que funciona en un momento dado puede que no funcione en otro. Y reconocer esa incompatibilidad, por dolorosa que sea, es un signo de madurez y de respeto hacia uno mismo y hacia la otra persona. Al decir, no dejó a Can por esto, ella está afirmando su propia agencia, su propia toma de decisiones, y está invitándonos a entender que las razones detrás de una ruptura pueden ser mucho más complejas de lo que aparentan. La valentía de admitir que una relación, por muy especial que haya sido, no encaja con la dirección que uno quiere dar a su vida, es un acto de profunda introspección y fortaleza. No se trata de culpar al otro, sino de reconocer que los proyectos de vida individuales pueden divergir de manera irreconciliable. Imaginen el peso de tener que dar explicaciones constantes, de ver cómo se inventan historias sobre ti. Para alguien que busca privacidad y que quiere enfocarse en su trabajo, esto debe ser agotador. Por eso este comunicado, aunque breve en su frase clave, es una forma de retomar el control de su narrativa. Es una manera de decir, esto es lo que sucedió, al menos desde mi perspectiva, y merezco que se respete. La necesidad de proteger su espacio personal y su salud mental es fundamental, especialmente cuando se es una figura pública. Las constantes conjeturas pueden generar un estrés considerable, y al ofrecer una explicación, aunque sea en términos generales, Demet busca poner un límite a la especulación y recuperar la serenidad. Y volviendo a ese misterioso esto. ¿Podría ser un tema de prioridades vitales? Quizás, no quería asentar cabeza de una manera particular, y la otra aspiraba a una aventura más exploratoria. O quizás uno buscaba una estabilidad en un lugar específico, y la otra sentía la necesidad de explorar el mundo. Los detalles concretos de esto son, por ahora, suyos. Pero lo que podemos deducir de su decisión de compartirlo es que era un obstáculo significativo, un punto de inflexión que la llevó a tomar una decisión importante. Podría tratarse de un deseo de explorar diferentes mercados cinematográficos, de formarse en nuevas técnicas actorales, o de asumir roles que requirieran una inmersión total, incompatible con una relación que demandara otro tipo de atención. O tal vez esto se refiere a una búsqueda interna de autoconocimiento y crecimiento personal, un viaje que a veces requiere transitar en solitario para poder reencontrarse de manera plena. La belleza de estas declaraciones, y por eso nos detiene tanto, es que nos recuerdan que incluso en el mundo glamuroso de la fama, las personas enfrentan dilemas universales. Dilemas sobre amor, sobre ambición, sobre el futuro, sobre quiénes quieren ser. Y la forma en que Demet Özdemir maneja esto, al ir más allá del chisme y apuntar a una razón fundamental, es admirable. No
Se invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestras propias prioridades, y sobre la importancia de ser fieles a nosotros mismos, incluso cuando eso implica tomar decisiones difíciles. En un mundo que a menudo glorifica las relaciones de pareja como el pináculo de la felicidad, es refrescante escuchar una voz que prioriza el desarrollo individual y la realización personal como pilares fundamentales de una vida plena. Por lo tanto, la próxima vez que escuchen sobre la ruptura entre Demet y Can, recuerden esta frase clave: no dejó a Can por esto. Y piensen en la profundidad de esto. Probablemente no se trata de algo trivial, sino de un aspecto fundamental de sus vidas, de sus visiones de futuro, de sus caminos individuales. Y eso, mis amigos, es una historia mucho más interesante y humana que cualquier rumor. Es una historia de crecimiento, de autoconocimiento y de la valentía de seguir adelante por lo que uno cree que es mejor. La capacidad de decir no a algo bueno por la búsqueda de algo aún mejor para uno mismo es un signo de madurez emocional que deberíamos todos aspirar a cultivar. Así que hemos llegado al final de nuestro análisis de hoy. Espero que esta conversación les haya parecido tan interesante como a mí. Hemos explorado las posibles interpretaciones de las palabras de Demet Özdemir, entendiendo que su declaración va más allá de una simple ruptura, apuntando a motivos personales y vitales de gran calado. Hemos visto cómo, incluso en el mundo del espectáculo, las decisiones importantes se basan en valores y aspiraciones profundas. La clave reside en comprender que las relaciones, por muy importantes que sean, deben coexistir con el crecimiento personal y la consecución de los propios sueños. Y si eso implica un camino diferente, la honestidad con uno mismo y con el otro es la base para tomar las decisiones correctas, aunque sean dolorosas. Antes de despedirnos, quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este recorrido. Su compañía es lo que hace que este canal sea tan especial. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Qué creen que podría ser esto tan determinante? ¿Han vivido ustedes alguna situación similar en sus vidas? Dejen sus pensamientos, sus reflexiones y sus preguntas en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y dialogar con ustedes. Sus perspectivas enriquecen enormemente nuestras conversaciones y nos ayudan a comprender mejor las complejidades de la vida y las relaciones humanas. Y si les gustó este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido interesante y análisis como este, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares para que más personas puedan unirse a nuestra comunidad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.